Hola a todos, bienvenidos a esta clase virtual. Cambió un poco el escenario porque está corriendo mucho viento y donde suelo hacerlo pues interfiere el viento, no deja escuchar bien. ¿Vale? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Dios bendiga a cada uno de ustedes, los tenga bajo su cuidado. Un saludo pues a todos los hermanos en Cristo, a los de la iglesia aquí, a la iglesia propia aquí en Honda, Castellón, y también a las demás iglesias, a los familiares, a las amistades. Hoy día vamos a tocar un tema que es polémico, es controversial, no es aceptado por todos. Y vamos a no sacar conclusiones, sino vamos a ver lo que pone en la Biblia al respecto. Y ya nos quedamos con lo que ella dice. Este tema, que algunos le llaman la Trinidad o la divinidad trinitaria, pues yo le he puesto como título la triunidad porque al final de cuentas nombre no hay. El nombre que se le da es para tratar de explicar una situación que se presenta. Así que empiezo diciéndoles que nosotros somos de conocimiento finito. Algo conocemos. Es cierto que vamos incrementando el conocimiento, pero aun cuando sepamos todo aquí en este nivel material humano en el que estemos, no alcanzaremos a comprender lo que hay más allá de nuestros sentidos, de nuestra percepción, de nuestros cálculos, de nuestra lógica. Siempre nos quedaremos cortos ante la realidad absoluta. Entonces siempre tendremos una realidad relativa, ¿no? Entonces, esperamos nosotros la promesa que cuando venga lo perfecto, es decir, nuestra glorificación, nuestra eternidad, cuando estemos con Jesús, lo que dice la palabra, que entonces conoceré como he sido conocido. Y quiero citar en primer lugar a Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Jesús, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y no está hablando de apariencia, de conocerle, sino seremos como Él es, semejantes a Él. Conoceremos mucho más su trasfondo, su divinidad, su gloria, su poder. Será fabuloso que ahora no lo llegamos a entender. Así que vamos a empezar poniendo el título de nuestra lección en esta oportunidad. La triunidad. Muy bien. Entonces voy a hacer un círculo, un gráfico, un pequeño gráfico. Y vamos a decir un gráfico bastante escueto, simple, para decir o para representar esto es Dios. Vamos a ir poco a poco completando ese gráfico. Es muy soso, muy simple, pero es que así también es nuestro conocimiento respecto a Dios. Entonces, nosotros esperamos un día estar liberados
de estas limitaciones de conocimiento, y cuando venga pues la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros seremos semejantes a Él y entonces vamos a verle tal como Él es. Lo mismo que Pablo también lo dice en 1 Corintios capítulo 13, a partir del verso 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, solamente conocemos en parte. Y así va a ser mientras estemos en esta tierra, solo conoceremos una parte y de eso hablamos. Verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga nuestra glorificación, el estar con nuestro Señor, estar en esa posición con Él en la vida eterna. Y con esto no es una interpretación mía. Esto tenemos libros de teólogos a los que llamamos comentarios. Y lo mismo, o sea, yo lo he extraído de lo que dice las notas explicativas, por ejemplo, de John Wesley, un comentario de él. Hay otro comentario de las escrituras del nombre verdadero, lo mismo también expresa. Notas de la Biblia de las Américas, lo mismo dice. Comentario de Matthew Henry, comentario de Diego Ascunce, el comentario bíblico Diario Vivir, el comentario Siglo XXI, el comentario de la Biblia Plenitud. Ellos todos concuerdan que cuando venga lo perfecto, hablando de nuestra glorificación, de nuestra vida eterna, cuando ya estemos con Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando sigue diciendo el texto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, esos espejos antiguos, ¿no? De latón pulido, que más o menos ahí se veía la figura. Ahora vemos como por espejo, oscuramente. Mas entonces, nuestra glorificación veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí nuestros ojos se abrirán, veremos muchas más cosas. Estos ojos físicos nos limitan en cuanto a la percepción de la realidad. Esta mente de cerebro nos limita en cuanto a conocer muchas cosas más. Pero cuando ya seamos liberados de estos obstáculos, entonces comprenderemos, entenderemos, veremos mucho más de lo que ahora conocemos. Entonces, esto de la triunidad de Dios es un concepto bastante difícil de explicarlo a nuestra mente finita y limitada. Así que no se puede pues, explicar de una forma adecuada o satisfactoria para todos, porque es imposible entenderlo completamente. Lo que hacemos y hacemos de bien es echarle una mirada a las Escrituras y creer lo que ella pone. Si ella dice así, lo creemos. No podemos tratar de aplicar lógica, entendimiento. Si no lo entiendo, no lo acepto. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no podremos, nuestra mente no podrá entender a Dios. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Supongamos que hemos construido un robot. No sé si han oído por las noticias ese robot Sofía, que le han puesto inteligencia artificial, que tiene apariencia de una mujer. Y le hacen preguntas y te responde. Y va autoaprendiendo más. Con todo, esa máquina excepcional, tremenda, de muchísimos millones de dólares o lo que hayan invertido para hacerlo, es una máquina muy sofisticada, pero aún así sigue siendo un robot. Y si este robot tratara de estudiarnos a nosotros, comprendernos, tendría sus limitaciones, no podría entendernos. Tal vez este robot dirá, cuando mi carga de energía se baja, saltan
algunos protocolos de seguridad que dicen batería baja, conécteme, conécteme. Y estará pensando el robot, ¿y a los humanos cuándo los conectan? ¿Cuándo se recargan ellos? ¿O cuándo los engrasan? Ponen aceite. Bueno, depende, ¿no? Porque si mira a un gordito dirá, a este se pasaron de engrasarlo, ¿no? Vale, entonces, un robot no podrá entender a un ser humano porque tiene sus limitaciones. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a este ya le está fallando la memoria, el robot dirá, ¿y por qué no le reemplazan sus circuitos de memoria? Le quitan los bancos de memoria defectuosos, le ponen nuevos. Porque no entiende que los nuestros no funcionan así. O reemplazarnos algunas partes esenciales del cuerpo, sacar los pulmones malogrados y poner otros nuevos. Decimos, pero eso no se puede. Dirá, pero ¿por qué no? Si a mí ya mis partes están todas hechas y cuando falla una, me reemplazan una parte y listo, sigo funcionando. No entiende que nosotros, por ejemplo, en ese lado, nos vamos formando de a poquitos, poco a poco vamos formando nuestros huesos, nuestros músculos y nuestros órganos en determinada edad de nuestra vida se empiezan recién a desarrollar. Solo la máquina no lo entiende. Decirle a un robot que entienda las emociones que un humano siente, eso no lo va a entender, los sentimientos están fuera de ellos. Así también nosotros quedamos como robots y de hecho que somos creación también. Un gran Dios poderoso, mucho más sabio, mucho más inteligente, de muchísimo más capacidad y recursos, nos ha hecho. Y nosotros como hechura no podemos entender al Creador. No vamos a, por más que nos esforcemos en entenderlo, nuestra mente es finita, así como un robot no puede entender todo el funcionamiento, mecanismo de un ser humano, porque le son ajenos completamente. Igual un humano no puede entender a Dios. Así que este tema que vamos a mirar se vuelve un poco difícil de entender por nuestra lógica. Quiero que entiendas eso. Porque después vas a empezar a comentar que no, que eso es mentira, que la Trinidad viene de una tradición, de una iglesia antigua y apóstata y de doctrinas equivocadas. Bueno, te invito a seguir en las Escrituras y tú saca tu propia conclusión al respecto. Vale. Otro ejemplo. Cuando nosotros miramos al cielo, en una noche, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos, como decía Pablo Neruda. Cuando miramos en la noche los astros, pues nos causa una belleza, un asombro, ¿no? ¿Cuántas estrellas hay? Y podemos identificar algunos planetas. Mira, aquí está Venus, allá está Marte, ahí está Júpiter, porque son un poco más opacos, porque tienen una coloración más rojiza, más amarillenta. Y las estrellas 1000, que siempre las vemos agrupadas en el mismo orden, y entonces las hemos llamado como las constelaciones, ¿no? Está Géminis, ahí está Orión, la Osa Mayor, bueno, en fin, las Tres Marías, en fin, ya le hemos puesto nombres a las estrellas para identificarlas. Pero solamente vemos un manto negro y muchas luces brillando y algunas tintileando y tal vez cambiando de un color blanco a azulado, rojizo, bueno, así que tintila, ¿no? Es todo lo que podemos ver porque nuestros ojos tienen una franja limitada de la percepción de todas estas ondas electromagnéticas con las que nos informan la realidad. Y nuestro campo visual pues está entre los 400 y 700 nanómetros. Ese es nuestro campo visual, ahí puede ver. Solamente esos espectros que le llamamos azul, verde, amarillo, naranja, rojo, pero el ultravioleta y el infrarrojo no lo logramos captar. Y lo que va más allá, tampoco. Ya no conocemos qué hay más allá. Pero nos hemos inventado como humanos
telescopios electrónicos. Su campo visual es mucho más amplio. Ese rango visual nuestro, ellos lo tienen mucho más amplio. Y cuando podemos ver las fotografías que esas máquinas de esos telescopios sacan de lo mismo que nosotros vemos, un manto negro con muchos puntitos brillantes, resulta que el cielo está iluminado. ¿No has visto esas fotos? Se ve un cielo medio celeste por zonas amarillas, por zonas rojas. Hay hasta un dibujo que le llaman el ojo de Dios, que ahí está, pero que nosotros no lo podemos ver, porque nuestros ojos tienen un límite, está limitado en cuanto a las frecuencias, a la banda con la que podemos ver. Y un telescopio electrónico ve mucho más de lo que nosotros vemos y nos muestran esas fotografías que nos asombran de un cielo iluminado que nosotros no captamos. Lo mismo es cuando nosotros miramos a Dios. Lo vemos solo con nuestra lógica, con nuestro razonamiento y no nos encuadran ciertos conceptos. Entonces nos hacemos ahí un lío en la cabeza y decimos, no, solamente hay un solo Dios y punto. Eso es echarle una mirada a Dios en blanco y negro. Pero vamos por partes. Es cierto que en la palabra de Dios dice que Dios es uno. El Antiguo Testamento lo testifica. Y el Nuevo Testamento también lo testifica, que solamente hay un solo Dios. Vamos con algunos versos de ejemplo. Puedo citar unos 5, pero la Biblia está llena de estas referencias. Dice Deuteronomio 6:4, un verso muy conocido y muy utilizado especialmente por Israel. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, Jehová uno es. Isaías 45:21 también dice lo siguiente, proclamad y hacedlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Otra vez está levantando el testimonio que solo hay un solo Dios, no hay más Dios que yo, dice en Isaías. También en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se santifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo está diciendo aquí, no hay más que un Dios. En Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Nuevamente. Y en Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Muy bien. Eso encontramos en las Escrituras, en la Biblia, diciéndonos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Ahora, eso es mirar a la Biblia con ojos en blanco y negro. Es decir, eso está, ahí dice la Biblia y lo creemos y lo aceptamos y lo predicamos. ¿Es verdad esto? Es verdad. Hay un solo Dios. Pero, también encontramos en la misma Biblia otros versos que rompen esta posición. Y, lógicamente, nos desconciertan. Pero también nos presentan nuevas aportaciones acerca de Dios. Y vamos a mirarlas.
vamos a entenderlas. Vamos a mirarlas aquí en la Biblia y vamos a entender que también estas verdades están en la misma Biblia. Quiero, antes de leer los pasajes que siguen, levantar una bandera o una premisa, poner un punto de apoyo. Esto es Isaías 42:8. En Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es un verso muy importante donde vemos que Dios es un Dios celoso, que no admite competencia, y que Él dice: no daré mi gloria a nadie más. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Esa es la premisa. Ojo, ese es el punto de apoyo. De ahí nos vamos a agarrar. Que Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Muy bien, ahora sí vamos a esos versos que nos extrañan. Y vamos a verlo por qué. En primer lugar, el primer verso de la Biblia, Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original, la palabra Dios pertenece al vocablo Elohim, a la palabra Elohim. Elohim es el plural de El o Elá en el vocablo hebreo. Elohim es un plural. Entonces aquí está diciendo: en el principio creó. Elohim se traduce como los fuertes, los poderosos. Entonces se entendería así: en el principio creó los poderosos, los cielos y la tierra. Y eso ya desconcierta, porque está diciendo que hay una conjunción aquí aparentemente de más de uno, que fueron los que crearon los cielos y la tierra, los poderosos, los fuertes, Elohim, plural, los que crearon los cielos y la tierra. Otro verso. En el mismo Génesis capítulo 1, ahora el verso 26, encontramos lo siguiente: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sorprendente el verso 26, que Dios está hablando con alguien y dice: hagamos al hombre. Se está poniendo de acuerdo con alguien más para fabricar, para hacer una obra de creación. Está con alguien poniéndose de acuerdo. Hagamos al hombre, y todavía dice: a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay algunos grupos religiosos que defienden que Dios es uno, y que dice que ahí Dios está hablando con sus ángeles. ¿Recuerdan la premisa? Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Dios ha dicho: a otro no daré mi gloria. Dios no puede estar hablando con un ángel y va a decir: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios con la semejanza del ángel van a crear al hombre. No. Tiene que ser que Dios está conversando ahí con alguien que es igual que Él, en la misma naturaleza, en el mismo poder, con los mismos atributos, un igual a Él. Entonces, este verso nos está diciendo, está apareciendo la figura que Dios está conversando con un igual a Él, al que le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sorprendente, ¿verdad? Y en el siguiente verso, el 27, dice: y ahí aparece la palabra en singular. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
Lo que pasa aquí y lo que vamos a seguir viendo es que cuando se refiere a Dios como ser, utiliza el singular. Pero cuando habla de de personalidades, de entes, de iguales en esencia, en poder, en atributos, utiliza el plural, como ya lo vamos a ver. Siguiente verso, capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otra vez Dios hablando con alguien, va a emitir juicio aquí. El capítulo 3 está contándonos la caída del hombre, el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, y aquí Dios está ejerciendo pues castigo sobre ellos, juicio. Y conversa con alguien y dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son esas personas que están a su lado de Dios, de igual nivel, de igual esencia, de igual poder, de igualdad, con los que dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal? Vamos a ver otro versículo más. Ahora es Génesis 11, verso 7. Aquí encontramos al hombre después del diluvio, cuando otra vez se había procreado y Dios le había dado la orden a Noé y a sus hijos que vayan y pues repoblen la tierra, vuelvan a poblarla, que vayan por todas partes. Pero ellos no fueron así, sino que se juntaron en un solo lugar, una sola ciudad. Ahí estaban todos los humanos, y se construyeron una ciudad y una torre, dijeron como insignia: aquí nos quedamos y aquí vamos a vivir. Y ese no era el propósito de Dios, sino que salgan. Por eso dice Génesis 11:7: ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entiende el habla de su compañero. ¿Con quién está hablando Dios para emitir juicio? ¿Con sus ángeles? Imposible. Las cosas que Dios hace en creación, en juicio, las hace Él solo. Y aquí dice: descendamos y confundamos su lengua. Está hablando con alguien más de igual semejanza. Descendamos y confundamos su lengua. Están apareciendo Dios con alguien más. Estamos viendo en estos versos que con alguien más conversa Dios de igualdad, con alguien que sea igual a Él. Seguimos. Isaías 6:8. Se está tratando del llamamiento que Dios hace a Isaías. Y encontramos así en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios está diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién nos va a representar? ¿Quién va a ser nuestro colaborador? ¿Quién va a ser nuestro embajador? ¿Quién va a ser nuestro enviado? ¿Quién? Por nosotros. Nuevamente, Dios está hablando ahí en plural. Nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Otro verso. No un verso, sino un capítulo. Génesis 18. Este capítulo es asombroso. Hay un relato en el que Dios se le aparece a Abraham en forma de 3 varones. Léelo con calma, este capítulo 18 de Génesis. Dice Abraham que vio venir a 3 hombres y él reconoció que eran especiales, y fue y se postró, se arrodilló delante de ellos.
y le dijo, por favor, no pasen de aquí, siéntense, les voy a lavar sus pies, voy a preparar algo para que coman, por favor. Y los hizo sentar debajo de un gran árbol y prepararon la comida y él dijo, bueno, los tres varones dijeron, bueno, haz como has dicho. Se sentaron, comieron y ahí en la conversación los tres le preguntaron por su mujer, por Sara. Y le dijo uno de ellos, que se identifica ahí como Jehová, uno de ellos es Jehová. Y le dice, he aquí, yo vendré a visitarte y en el tiempo de los hombres, tu mujer dará a luz un hijo. Y Sara se ríe, porque lo había escuchado. Y Dios dice, le dice que Él lo ha dicho y hará algo imposible para Dios. Hay uno de los tres varones se identifica como Jehová y como Dios. De los otros no se menciona quiénes son, pero están en igualdad. Están los tres en la misma sintonía. Entonces aquí es la primera aparición que encontramos de tres dentro de lo que es Dios. Tres, por lo menos en la figura de tres varones. Sabemos que Dios no tiene forma humana, que nosotros somos una creación, que Dios es espíritu, pero se presentó en forma de tres varones. Después que comieron, se levantaron rumbo a Sodoma y a Gomorra, y Abraham iba con ellos diciéndole, Señor, si hubiera 50 justos ahí, tú castigarías. Y Dios le dice, por amor de los 50 no los castigaría. Y de nuevo Abraham intercediendo con una cantidad cada vez menor. Y Dios, ahí dice en el Génesis 18, que Jehová le respondía que por amor de tales personas no castigaría. Entonces es asombroso cómo se ve ahí a tres formando Dios visitando a Abraham. ¿Vale? Pues eso tenemos ahora hasta la fecha, por lo menos tres personas dentro de la deidad, de lo que es Dios. Vamos a mirar más datos acerca de este grupo de tres que ya están identificados. En Isaías 48:16 encontramos lo siguiente. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cuando tú lees el capítulo 48, desde el versículo 1, te das cuenta, o aparentemente, es Dios el que está hablando. Le está dando instrucciones, le está diciendo cosas a Israel. Es Dios el que está diciendo las cosas. Pero cuando llega al versículo 16, sigue hablando supuestamente Dios, diciendo, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Nos desconcierta, porque dice, si no era Dios el que está hablando, ¿quién es? Porque de pronto ha cambiado y dice que Él, el que supuestamente era Dios, ha sido enviado por Dios y por el Espíritu Santo. Pues ahí encontramos a los tres, por lo menos. Vamos a mirando aquí, al que le llaman Jehová, es Dios Padre. Vamos a encontrar aquí una P, ¿vale? Y también hemos identificado acá al Espíritu Santo. En este verso, la otra persona, la que está, el otro sujeto, voy a decir, porque no, o persona, aunque no es humana, pero es persona, que está hablando que supuestamente era el Padre, resulta que no era el Padre, porque había sido enviado por el Padre y por el Espíritu Santo. Este ha estado enviado por él y estaba hablando aquí en Isaías 48. Sigamos. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar en libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este verso que está diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre él y que lo ha ungido el Padre, es decir, él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto Jehová me ha ungido, el Padre lo ha ungido para hacer esas cosas, ¿no? De vendar a los quebrantados de corazón, abrir la cárcel de los presos. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 al 21, Jesús cita el mismo versículo y dice que Él es a quien el Espíritu Santo lo ha enviado y a quien el Padre lo ha ungido. Y aquí encontramos al que nos faltaba. ¿Quién es? Es el llamado Verbo, que más tarde se ha humanado. Es el Verbo, conocido así, ya lo vamos a ver, que después se hizo hombre, que después adquirió un cuerpo humano del cual no se ha desprendido. Entonces aquí encontramos a los tres. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque cuando el Padre me ha ungido, y Jesús dice que Él es el que ha recibido pues el ungimiento y el Espíritu Santo sobre Él. Otro verso, Mateo 3:16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se está hablando del bautismo de Jesús. Ya el Verbo, en este verso, el Verbo ya se ha hecho hombre. Voy a subirle las patitas de Verbo para que sea... Ahí. El Verbo, la segunda persona de la divinidad. El Verbo ya se ha hecho hombre y se está bautizando. Y dice aquí que cuando él subió del agua después de bautizarse, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma, y al Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en este verso nuevamente se ven a esas tres personas que están metidas dentro de la deidad o de la divinidad. Otro verso. Mateo 28:19, conocido como la Gran Comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez mencionados los tres. Dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. ¿En qué nombre? No dice en los nombres del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, sino dice en el nombre singular, y después menciona al Hijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos a ellos tres formando lo especial, aquello que bendice, aquello que es divino, a estos tres en esa esfera. Otro verso, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Quién está hablando? El Verbo humanado. Está diciendo, yo rogaré, ¿a quién? Al Padre. ¿Para qué? Para que les dé otro consolador. Él había sido el primer consolador, después se iba a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni le puede recibir, pero vosotros sí le conocéis, está en vosotros, mora en vosotros y está en vosotros. Nuevamente, Jesús con el Padre y el Espíritu Santo, ellos tres, lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia. Ellos tres. ¿Compartiendo qué? Compartiendo la misma gloria, la misma autoridad, el mismo derecho de bendecir, el mismo poder. Ellos tres, en igual condición. Vamos, otro verso. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué estamos viendo aquí? Parece un trabalenguas, porque se repite la palabra Espíritu muchas veces. Y es que aquí también se va a mencionar nuevamente, otra vez, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino vivís según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Padre, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Otra vez nos deja ver aquí a los tres en igual posición de poder, de autoridad, de dominio, de santificación. A los tres. Otro verso. Segunda de Corintios 13:14. Es el último versículo de esta segunda carta a los Corintios. Pablo los está despidiendo y les da una bendición final a través de este versículo. Y les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Está invocando a los tres para que estos hermanos de Corinto sean bendecidos. Él puede bendecir y Él puede bendecir. Y en igualdad. Y fíjate el orden. Incluso en el idioma griego todavía es mucho más fuerte. El orden debe respetarse. ¿Y a quién se presenta primero aquí? A Jesucristo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. En primer lugar a Él. Segundo lugar, el amor de Dios, del Padre. Tercer lugar, la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué lo presentan en ese orden? ¿Por qué no han puesto primero al Padre? Porque los tres son iguales. Iguales en poder, en importancia. Los tres son las personas que forman la deidad. Que son Dios. No son tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas. No lo entendemos, claro, nuestra mente finita, nuestra mente no comprende que tres pueden ser uno. Es ilógico, claro que es ilógico. Pero está aquí, lo vemos, lo estamos viendo. Nos está dando más luz la Biblia respecto a esto. Y nos volvemos locos, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me confunde así? Porque no llegamos nosotros a entender todavía este misterio. Recuerden que para nosotros muchas cosas están en forma de misterios, que no lo sabemos. Algo sabemos, pero no completo. Siguiente verso. Hechos 2:32. A este, dice Hechos 2:32 y 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Aquí otra vez está hablando que Dios resucitó a Jesucristo, de lo cual todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra del Padre, Jesús fue exaltado por la diestra, por la mano derecha del Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, otra vez se menciona aquí, al Hijo exaltado, el Espíritu Santo que había sido prometido para que venga a ellos, y el Padre que lo envía. Ojo, que tenemos que entender muy bien esto acerca del verbo humanado. El verbo es la segunda persona de la divinidad por colocarle segunda, por colocarle un orden de decir primera persona, segunda y tercera persona. Porque también podríamos decir, esta es la primera persona, esta es la segunda y esta es la tercera. No importa, entre ellos son iguales, sino simplemente le damos un orden. Y el verbo, en igual condición que el Espíritu Santo, siendo espíritu y siendo poderoso, con todos los atributos de Dios, él vino a humanarse, el verbo vino a humanarse. Esto es, vino a ser como un hombre, vino a ser un hombre. Así que María fue la portadora, fue la que le dio la humanidad a Jesús. Jesús no nació de una unión de un hombre y una mujer. Solamente en su estructura química, y esto es difícil de repente para algunos, pero Jesús tiene todos los genes, los 23 genes de María completos, porque tuvo esa parte humana que lo formó. De ahí el ser humano tiene 46 cromosomas. De ahí, ¿quién completó las otras cromosomas? No sabemos si le han puesto el total de las cromosomas o menos, pero la cosa es que Jesús es un ser humano porque tiene todos los cromosomas de parte de María, su madre, y tiene la parte divina, que es la que Dios puso allí para que ese ser empezase a desarrollarse como embrión. Un ser excepcional, humano, pero que a la misma vez el verbo estaba dentro de él. Y él nació como humano, creció y se desarrolló completamente como humano. Y ahora tenemos un problema. Porque el verbo puede regresar después de cumplir su misión, regresar a los cielos y no pasa nada porque él sigue siendo Dios, como ya vamos a ver más adelante. Pero ¿y la parte humana? La parte humana se llama Jesús. La parte humana no es divina, es humana. ¿Cómo? Aquí está el problema. ¿Cómo la parte humana puede llegar a la par de Dios? ¿Cómo la parte humana puede llegar a ser como Dios? Entonces, Efesios capítulo 1 nos habla de un poder, utiliza unas palabras extrañas, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para resucitar ese cuerpo humano en un cuerpo transformado, glorioso, incorruptible, pero sigue siendo humano, incorruptible. Por eso es que Dios tuvo que exaltarlo a Jesús, a la parte humana, no al verbo. El verbo no necesitaba exaltación, él ya era Dios, sigue siendo Dios. La parte humana tiene ese problema. Es un cuerpo humano ya glorificado y que Dios ha tenido que exaltarlo hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él toda rodilla se doble y reconozca que Jesús es el Señor. Exaltación de la parte humana que adquirió el verbo cuando vino aquí a la tierra a encarnarse. Tuvo Dios que hacer un proceso especial para que la parte humana también se sentara a la par con el Padre.
Y ahí tenemos el problema que no sabemos diferenciar entre el verbo y Jesús, que es la parte humana del verbo. Y muchas veces miramos a la parte humana y decimos, ¿cómo es que puede estar con Dios a su lado? Pues para eso Pablo utilizó esos vocablos acerca del poder de Dios llamado el dunamis, en sus manifestaciones de energía, energía, de ischus, de kratos, las fases del poder de Dios para hacer algo tan tremendo como es glorificar y exaltar el cuerpo humano de Jesús para que pueda llegar a ese nivel de Dios. Por eso es que Jesús oraba, Padre, la gloria que yo tenía en el principio contigo, que la vuelva a tener. ¿Por qué pedía eso? Porque estaba su parte humana, que no podía ir arriba. Aunque ustedes saquen sus conclusiones contra mí, tienes que estudiar bien acerca de esto, acerca del verbo humanado y todo lo que le costó a Jesús, al verbo venir a tomar una forma humana y después regresar arriba, que no es tan sencillo ni fácil como tú pensabas. Vale, entonces aquí vemos a Jesús resucitado del Padre, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu, para ver a los tres mencionados también en este versículo. Un verso más, primera de Pedro 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Nuevamente en este verso se mencionan a los tres, al Padre, al Espíritu Santificador y a la sangre de Jesucristo. Padre, Espíritu y Jesucristo. Y así tenemos algunos versos más que hablan de esta triunidad. Son tres en uno. ¿No lo comprendemos? Claro que no lo comprendemos. Pero si está en la Biblia tenemos que aceptarlo aunque no lo comprendamos. Es más, todavía no hemos visto por qué tengo que aceptar a Él y a Él. Solamente al Padre tengo que aceptarlo. Pero encontraremos, ya no nos va a quedar mucho tiempo. En la próxima semana lo podemos continuar. Que al Hijo también se le reconoce como Dios en las Escrituras. Y al Espíritu Santo también se le reconoce como Dios. Por eso es que son iguales en esencia, en poder, en capacidad, en obras. Se les llama Dios, tienen los atributos de Dios y hacen las cosas que solo Dios puede hacer. Vale. Podemos avanzar un poquito más en cuanto a mirando esta figura, la figura del verbo humanado. Miqueas capítulo 5 y el versículo 2 está lanzando una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando que Jesús será el Señor de Israel y que Él pertenece a la eternidad. El que iba a nacer, que fue Jesús, pertenecía a la eternidad. Un atributo que solamente Dios lo tiene. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, el que iba a venir. Hablando de la eternidad, que Jesús, el Mesías, tiene un origen eterno. Vale, Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Está citando Mateo una profecía que está en Isaías capítulo 7. Isaías 7:14 dice lo mismo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su nombre, el nombre de Jesús era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una referencia a su deidad. Jesús es Dios con nosotros. Mateo 4:7. Aquí está describiendo la tentación de Jesús. El diablo le ha tentado, le está tentando con 3 tentaciones importantes. Y él repele esos ataques del enemigo citando las Escrituras. Su defensa es la Biblia. Lo que está escrito es lo que él lanza. Entonces le está tentando el diablo a Jesús y Jesús le repele con esto. No tentarás al Señor tu Dios. Está diciendo Jesús que Él es Dios. Así que no tentarás al Señor tu Dios como está escrito. Interesante. Él, el verbo humanado, es Dios. Juan 10:30. Jesús mismo declara, yo y el Padre uno somos. Jesús mismo lo dice, yo y el Padre uno somos. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí está diciendo que aunque los dos son uno, son diferentes a la misma vez. Le están preguntando acerca de Jesús y de cuándo iba a regresar. Y Jesús le dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Solo lo sabe mi Padre. Ni siquiera Jesús lo sabía. Son personas diferentes con sus propias cosas, pero que a la misma vez forman la deidad. Dios. Son Dios. Se llaman Dios. Tienen los atributos de Dios y hacen las cosas que solo Dios puede hacer. Vale, vamos a dejar este estudio incompleto. La próxima semana vamos a retomarlo. Y les agradezco por estar aquí en esta hora, en este momento. Y espero pues que les haya servido de algo para hacerles pensar. No estamos sacando conclusiones, estamos leyendo solamente lo que los pasajes dicen. Y hay mucha información en la palabra de Dios para aceptar y para llegar a pensar que hay una triunidad. 3 forman uno. Uno se manifiesta en 3. No es como otros grupos que dicen, que hablan de los actores, ¿no? Que dicen que la misma persona a veces se disfraza de una ancianita y después aquí se disfraza de un espadachín. Entonces cuando le toca actuar se viste así y así sale. No, Dios no se manifiesta así, Él mismo disfrazándose para ser una vez es el Padre, otra vez es el Hijo, otra vez es el Espíritu Santo. Son 3 personas diferentes, pero que son uno en esencia. Cada uno de ellos es Dios. Es todopoderoso, tiene los atributos de Dios, pero forman una sola unidad. Jamás se lee en la palabra de Dios que hay 3 dioses. Jamás. Siempre, ya hemos visto desde el principio, hay un solo Dios. Jehová, tu Dios, uno es. Una unidad. Pero que encontramos también, como una verdad bíblica, 3 expresiones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Les estaremos de nuevo en contacto el próximo viernes. Dios les bendiga.